Bien, mi nombre es María Alejandra Quiroz y el día de hoy les voy a hablar acerca de la médula espinal, algunas de sus generalidades, sus funciones, su segmentación medular y por último la composición. En cuanto a las generalidades tenemos que es la parte del sistema nervioso central más caudal, como así. Esto quiere decir que por ella pasa la mayoría de inervaciones que tenemos en el cuerpo. También tenemos que es el punto de conexión entre el cerebro y el resto de nuestro organismo. Y esto se debe a que por ella pasan la mayoría de las fibras nerviosas que tiene el cuerpo humano. Como podemos notar en la imagen, la médula espinal inicia en el bulbo raquídeo y finaliza en la zona lumbar, más o menos entre la L2 y la L3. También tiene una forma cilíndrica levemente aplanada y además consta de unos ensanchamientos en la zona cervical y otra en la zona lumbar. ¿A qué se deben estos ensanchamientos? En la zona cervical es debido a que irrigan a los miembros superiores y en la lumbar a que junto con la cola de caballo irrigan los miembros inferiores. La médula está protegida por la columna vertebral, por las meninges y el líquido cefalorraquídeo, que como dije, su función es protegerla de posibles accidentes o posibles lesiones que pueda llegar a tener. La médula también contiene neuronas tanto aferentes como eferentes, que como sabemos se encargan respectivamente de recibir la información de los receptores. Como les venía diciendo, la médula cumple diversas funciones. Yo les voy a destacar las dos que me parecieron más importantes. La primera es la transmisión de la información sensorial y motora. ¿Qué quiere decir esto? Que la médula se encarga de recibir toda la información, ya sea que venga del exterior o del interior del cuerpo, para que llegue al cerebro o para que las órdenes que manda el cerebro se encarguen de cumplir la acción de vida. ¿De qué depende? De si va o viene la información. Esto depende de si las fibras que están comunicando son ascendentes o descendentes. Bien, la segunda función que me gustaría resaltar de la médula es la reacción inmediata, a lo que conocemos como reflejo. Y pasa que en ocasiones la médula produce una reacción o una acción inmediata aun cuando la información no ha llegado al cerebro. A esto es lo que conocemos como reflejo. ¿Y por qué se da esto? ¿O cuál es la importancia de los reflejos? Esto se da debido a que en situaciones que pueden llegar a ser de gran peligro, el cuerpo lo que busca es ahorrar tiempo. ¿Cómo así? Pongo un ejemplo. Cuando estamos cocinando, a veces bajamos el brazo y lo colocamos por accidente en la estufa o en un sartén. Y nosotros inmediatamente quitamos el brazo. ¿Esto por qué se da? Esto pasa porque el cuerpo lo que está buscando es que uno se exponga el menor tiempo posible a este peligro, en este caso a una quemadura. Entonces, si en caso de que esta información tuviese que viajar por la médula y llegar al cerebro, cuando quiera volver para uno reaccionar, ya de pronto el accidente va a ser mayor. Entonces, por esto es que se producen lo que conocemos como reflejos. Bien, la médula espinal la podemos dividir por segmentos. Estos segmentos van dependiendo de la zona en la que se encuentran ubicados. Por ejemplo, tenemos la segmentación o el segmento cervical con 8 pares de nervios cervicales. Tenemos la zona torácica con 12 pares de nervios torácicos. Luego continúa la segmentación o el segmento lumbar, que tiene 5 pares de nervios lumbares. Continuamos con el segmento sacro con otros 5 pares de nervios sacros. Y está el segmento coccígeo con un nervio coccígeo. Cada segmento recibe una inervación motora de un segmento del tubo neural y además una inervación sensitiva de un ganglio espinal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada segmento va a estar inervado tanto por el tubo neural como por un ganglio espinal, y estos se encargan respectivamente de generar una respuesta a una información y
de percibir dicha información. Por lo tanto, de cada segmento medular se va a desprender una raíz motora y va a penetrar una raíz sensitiva. También esta raíz va a tener a su vez un ganglio espinal. Por último, en cuanto a su composición, tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. En cuanto a la sustancia gris, su color se debe a que en esta zona se encuentra la mayor cantidad de cuerpos de las neuronas o el núcleo de la neurona, y la podemos dividir en 4 cuernos o astas. Tenemos el asta dorsal, que se encarga de la estimulación de la información tanto interna como externa que perciben los receptores. El asta ventral, que emite la información hasta los nervios y hace que el organismo reaccione a los estímulos. También tenemos la zona intermedia, que esta consta de todas las interneuronas, que como sabemos son las que conectan dos neuronas, son los puentes de conexión entre dos neuronas. Y por último tenemos el asta lateral, que participa en el sistema simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo y juega un rol importantísimo en la homeostasis. Como sabemos, la homeostasis es el proceso en el cual el cuerpo o el organismo busca regular o mantener un equilibrio, ya sea del exterior con el organismo o internamente. Un ejemplo de homeostasis es cuando tenemos mucho frío y empezamos a titiritar. Lo que estamos haciendo es buscar el calor a través de la energía. Y en cuanto a la sustancia blanca, tenemos que está formada por los axones de las neuronas y además es el punto de interconexión entre el cerebro y la médula. También podemos destacar que se divide en 3 columnas. La columna dorsal, que está formada por fibras aferentes y que se encarga de transmitir la información sensorial del cerebro hacia la médula o viceversa, y de que depende de que vaya o venga. Aquí varía dependiendo de si las fibras son ascendentes o descendentes. Y por último tenemos la columna ventral y lateral, que tienden a ser fascículos eferentes. Por ende, son los que se encargan de llevar a cabo o de transmitir la información motora que manda o ordena el cerebro. La superficie externa de la médula espinal presenta 4 caras convexas, que representan surcos longitudinales y la salida de los raíces de los nervios espinales. Tiene una cara anterior o fisura media anterior. A sus lados se encuentran los surcos anterolaterales, de donde emergen las raíces anteriores de los nervios espinales. O surco medio posterior, continúa hacia el interior de la médula espinal mediante el tabique medio posterior. Separa los 2 cordones posteriores en derecho e izquierdo. Como límites laterales de estos cordones se encuentran los surcos posterolaterales. Tiene las caras laterales, que son convexas y se extienden entre los surcos anterolaterales y posterolaterales. La organización de la médula espinal es segmentaria. Cada raíz de los nervios espinales se origina en un segmento espinal llamado mielómero. Se reconocen los siguientes segmentos: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 3 costillos. Los cordones de la médula espinal son la señalización de la sustancia blanca. Cabe recalcar que la sustancia blanca está compuesta por fibras, exones y dendritas. Tiene como función conectar distintas partes del mismo segmento medular para producir reflejos espinales. Se divide en 3 cordones: un cordón posterior, que se encuentra en el surco medio, y el surco posterolateral, formado por 2 grandes fascículos, el gracial y el cuneiforme; un cordón lateral y un cordón anterior, que es donde asciende y desciende información. Para términos prácticos, hablaremos de un cordón anterolateral. Encontramos fascículos que descienden información del centro neuronal y bajan por la médula espinal, y otros tractos que ascienden información por la médula hasta el centro neuronal. Dentro de los cordones encontramos vías de conducción sensitiva, ascendente, como el tacto fino, tacto grueso, termoanalgésica y propioceptiva, y las vías de conducción motora descendentes, formados por la vía piramidal y parapiramidal.
Buenas, compañeros y profesor William Jurado. Soy José Guillermo Liñán y me tocó el tema de surco de la médula espinal. Los surcos es un término general usado para toda ranura o repliegue, especialmente la de la superficie de la corteza cerebral que separan las circunvoluciones. Y encontramos varios surcos, como el surco intermedio anterior de la médula espinal o surco paramedio anterior de la médula espinal. Tenemos el surco intermedio posterior de la médula espinal o surco paramedio posterior de la médula espinal y surco intermedio dorsal de la médula espinal o surco posterior de la médula espinal. También tenemos los surcos longitudinales en la parte cervical y torácica alta de la médula espinal entre los fascículos de Gol y los fascículos de Burdach. El surco lateral anterior de la médula espinal, el surco anterolateral de la médula espinal o surco ventrolateral de la médula espinal. Los surcos laterales posteriores de la médula espinal, surco dorsolateral de la médula espinal o surco pastorolateral de la médula espinal, surco longitudinal sobre la superficie dorsal de la médula espinal que da entrada a las raíces de los nervios dorsales y separa el cordón lateral del cordón dorsal. El surco medio anterior de la médula espinal, el surco anteromedio de la médula espinal, la fisura mediana anterior de la médula espinal, que es una hendidura mediana de la médula espinal y que también es una hendidura anterior de la médula espinal o línea de Haller, que también son hendiduras longitudinales profundas en el plano medio de la superficie anterior de la médula espinal. Contiene la arteria espinal anterior en las líneas de Splendens. El surco medio posterior de la médula espinal, surco medio dorsal de la médula espinal, surco medio dorsal de la médula espinal, fisura dorsal de la médula espinal o surco posterior de la médula espinal, que es una hendidura vertical poco profunda en la cara dorsal de la médula espinal, en su parte media, desde la cual se prolonga el tabique medio dorsal y separa los fascículos de Burdach. El surco ventral de la médula espinal y una fisura medio ventral de la médula espinal o fisura media ventral de la médula espinal. El surco ventrolateral de la médula espinal, el surco anterolateral de la médula espinal o surco lateral anterior de la médula espinal separa los cordones ventrales y laterales. La médula espinal presenta dos caras. La cara anterior, donde hallamos tres surcos, el surco medio anterior, el surco colateral anterior izquierdo y el colateral anterior derecho, que ahí es donde vamos a encontrar donde se emergen las fibras nerviosas que forman el nervio raquídeo. La cara posterior con 5 surcos, como puede ser el surco medio posterior, el surco colateral posterior izquierdo y colateral posterior derecho, es donde ingresan las fibras sensitivas que provienen del nervio raquídeo, y 2 surcos intermedios dorsales donde transitan las arterias espinales posteriores. El surco medio anterior de la cara ventral y el surco medio posterior de la cara dorsal delimitan en mitades simétricas a la médula espinal. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos de las vías de conducción nerviosas. Estas son la unión de 2 o más neuronas que llevan una información específica. Esa información puede venir desde la periferia, o sea, desde los músculos, las glándulas, hasta los centros corticales. Esto quiere decir que va de manera descendiente, como así. Desde abajo hacia arriba va la información, lo que recibe el nombre de vía aferentes, que siempre corresponde a los sentidos. También encontramos las vías eferentes que salen de la corteza del cerebro hacia la periferia, hacia los músculos, las glándulas. Esto quiere decir que va de manera ascendente. De arriba hacia abajo va la información. Las vías eferentes son siempre las motoras. Estas vías controlan la postura, los reflejos, más que todo es la encargada de los movimientos. Estas vías se clasifican en 2. Están las vías piramidal y extrapiramidal. La piramidal se caracteriza más que todo porque atraviesan las pirámides vulvares. Estas son como la parte anterior del bulbo raquídeo. ¿Qué es el bulbo raquídeo? Es el segmento más bajo del tronco cefálico. Está antes de la médula espinal y se encuentra en la parte media del cerebro. En estas vías encontramos la corticoespinal y la corticonuclear. ¿Qué pasa? La corticoespinal va desde la cabeza hacia la médula espinal, mientras que la corticonuclear va desde la corteza hacia los núcleos craneales. Bueno, tenemos las vías extrapiramidal, que son aquellas que se caracterizan
porque no atraviesan las pirámides bulbales. Su origen es el subcortical. Entre ellas encontramos el rubro espinal, que va desde el núcleo rojo mesencéfalico, descendiendo en la médula espinal. Esta es la encargada más que todo en facilitar la flexión e inhibe extensores. También tenemos la retícula espinal, que se origina en el conjunto de núcleos situados en la protuberancia y bulbo raquídeo. Como les dije anteriormente, el bulbo raquídeo es un segmento que se encuentra en el medio del cerebro, que queda antes de la médula espinal y después del tronco encefálico. Es la parte más baja de él. Y el retículo espinal es el que facilita la actividad motora voluntaria. Tenemos el vestíbulo espinal, que nace en el núcleo rojo mesencéfalico y desciende en la médula espinal. Este ayuda en el equilibrio. Tenemos también entre estos el tecto espinal, que se origina en el cólico superior mesencéfalico y termina igualmente en la médula espinal. Este tiene la función de dar estímulo al reflejo de la luz. Bueno, ya que le hablé un poquito de las vías eferentes, ahora les voy a hablar de las vías aferentes. Estas vías aferentes corresponden a los sentidos, como les había dicho anteriormente, al gusto, al olfato, a la visión, a la audición y al tacto. De estos 5 sentidos se dice que el sentido del tacto es un sentido muy básico, mientras que los otros 4 son sentidos elevados. Las vías eferentes las dividimos entonces en 2 vías, en vías sensitivas y sensoriales. Las sensitivas hacen al tacto. Hay diferentes vías dependiendo del tacto. Está el tacto fino, que podemos, este tacto fino es donde nosotros podemos comparar una moneda con una medalla. Podemos saber las diferencias y poder reconocerlo. Mientras que en el tacto grueso acá ya se define el peso, la contextura del objeto que tocamos. Tenemos también el termoalgesivo, donde podemos sentir la temperatura y sentir dolor. Tenemos el propioséptica, que es el que más que todo detecta qué tipo de movimientos estamos realizando. Este se hace mediante las transportación de información. Ese se hace mediante la transportación de información en forma de impulso, desde el sistema nervioso central, la médula espinal o cerebro, hacia la periferia, que son los músculos, las glándulas. Las vías sensoriales hacen a los sentidos elevados, que es el gusto, el olfato, la audición, visión. Estas van desde la médula espinal hasta los diferentes nervios y neuronas de los sentidos, como es el sentido del olfato. Acá tenemos nervios, el sentido de la vista, ahí también tenemos nervios, neuronas, que esto lo que hace es enviar el estímulo y ellos responden a este estímulo. Las motoras son las que dan la respuesta y las sensitivas son las que dan la información como sí.